Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, Medicina con Cabeza, soy Carlos, el tiempo sigue pasando y sigo haciendo vídeos, así que dejad un like, suscribiros al canal, YouTube, Instagram y Spotify es gratis y a mí me ayudáis muchísimo y así vais a tener más contenido y seguiréis aprendiendo mucho. Vamos a analizar preguntas MIR, ya sabéis que es fundamental estudiar y luego saber entender las preguntas, qué conceptos están intentando que sepamos y sobre todo llegar a la respuesta correcta. Así que vamos aquí con una primera pregunta. Se trata con una pregunta de neurología. Entonces nos dicen, un joven de 17 años. Sabéis, la edad es algo fundamental, diagnósticos diferenciales. Con 17 años pocas cosas te suelen pasar, a no ser de que vengan ya de fábrica, es decir, que nacieras con ellas. Con traumatismo craneoencefálico secundario a un choque frontal. Entonces, traumatismo craneoencefálico, sabéis que es fundamental ir apuntando las cosas. Mientras jugaba al rugby sin pérdida de conciencia, pero sí deterioro clínico con obnubilación y amnesia. Es decir, es un traumatismo craneoencefálico con datos de gravedad. Bien, sigamos, porque los enunciados son largos y hay que quedarse con los datos clave. El paciente está estable tanto hemodinámicamente como respiratoriamente. Bien, nos gusta. Con escala coma de Glasgow de 15, o sea que está perfecto. Sin focalidad neurológica a su llegada. Se hace un TAC sin contraste y nos dicen que marquemos la falsa. Entonces, traumatismo craneoencefálico, persona joven, IMTAC, ¿qué tenemos que buscar? Sangre o alguna fractura, pero sangre. Entonces ya tenemos que, cuando miremos el TAC, ir buscando sangre. No nos pongamos a mirar si tiene, no sé, una lesión hipodensa en el parénquima. Bueno, puede tenerla, pero lo más típico es que pueda tener sangrado y es lo que vamos a buscar. Nos dicen, marquemos la falsa. 1. La lesión no es un hematoma subdural agudo. Bueno, tendremos que ver el TAC. La lesión se corresponde con un hematoma epidural agudo. Bueno, lo veremos el TAC. El hematoma subdural avanza por lo general con mayor rapidez y se acompaña con menos frecuencia. No, esto es más de teoría, pero hay que ver el TAC. Por lo general, los hematomas epidurales son causados por rotura de la arteria meningea media después de una fractura del gusto temporal. Eso es teoría, eso es cierto, pero lo más importante es que vayamos al TAC. Antes de ir al TAC, tenemos que buscar la sangre y tener claro lo que nos podemos encontrar. Hematoma epidural o hematoma subdural. Y hay que saber que el hematoma epidural es el típico que da la lesión biconvexa porque se está comprimiendo, está llenándose de sangre desde fuera, entonces da esa forma biconvexa, y el hematoma subdural, como está por debajo de la dura madre, da esa forma de C, ¿de acuerdo? Entonces solo hay que ir buscándolo. Entonces recordad, el epidural dejamos aquí la forma de biconvexa y el subdural esa forma de C en función de en qué lado esté, ¿no? Vamos entonces con la imagen y tenemos aquí el TAC de cerebro sin contraste en el que vemos aquí el sangrado en la parte de arriba, en la parte frontoparietal, y vemos que tiene esa forma biconvexa. Por lo tanto es un hematoma epidural. Muy bien. Perfecto, entonces marquemos la falsa. La lesión no es un hematoma subdural agudo, correcto, es un hematoma epidural. Dado que aunque parezca como un coágulo hiperdenso, no presenta la morfología típica ni provoca un mayor desplazamiento horizontal del que se esperaría por su tamaño. Perfecto, nos gusta. Nos dice que no es un hematoma subdural, pues es cierto, no es un hematoma subdural. Esta ya la tachamos, no pensamos en ella más. Segunda pregunta. Respuesta. La lesión se corresponde con un hematoma epidural agudo, correcto, en el que la dura madre firmemente adherida se desprende de la superficie interna del cráneo de modo que se forma una hemorragia característica de contornos lenticulares. Una frase preciosa, 3 líneas de frase, nos quiere decir que es un hematoma epidural agudo. Correcta, también la tachamos. Respuesta 3. El hematoma subdural avanza por lo general con mayor rapidez y se acompaña con menos frecuencia de lesión cortical subyacente que los hematomas epidurales. Falso, porque los hematomas subdurales ya sabéis que suelen ser los que dan clínica un poquito más tarde y que dan bastante lesión cortical, son un poco más complicados, sobre todo a largo plazo, entonces esta es la falsa. Es verdad que hay que saberlo por teoría, pero ya habríamos descartado 2 simplemente por saber que es un hematoma epidural. Entonces esta pregunta por ahora se acierta por teoría y se acierta parte 2 por descarte, y siempre hay que tener muchos recursos para las preguntas. No solo hay que saber la pregunta, sino que tendríamos que intentar ser capaces de deducirla. Vamos con la cuarta. Por lo general, los hematomas epidurales son causados por rotura de la arteria meningea media después de una fractura del hueso temporal. Me gusta. Es verdad que tienes que saberte que es la arteria meningea media, pero nos dice por lo general. Por lo general es algo bastante abierto. Y en el MIR las cosas abiertas nos gustan. Por ejemplo, un puede. Oye, ¿puede Carlos Yebra, Medicina con Cabeza, saltar de un avión en marcha con paracaídas y no morir? Puede ser, lo más probable es que sí que me muera, pero puede ser. Entonces,
un por lo general también nos gusta. Esta parece también verdadera y entonces la respuesta falsa sería la 3 y la podríamos sacar tanto por descarte como por conocimiento teórico. Y eso es lo más importante, tener recursos. Muy bien, pasamos entonces a otra pregunta. En este caso tenemos una pregunta atípica. ¿Por qué digo atípica? Porque en el MIR estudiamos mucha teoría, mucho conocimiento, pero hay que entender la medicina. Y hay preguntas como esta que a lo mejor una persona que estudia muchísimo pero que no entiende nada, la falla, cuando es muy sencilla. Lo vamos a ver. Está de guardia en planta de medicina interna, supongo, y la avisan para comprobar si la sonda nasogástrica que se encuentra, que le han colocado a su paciente, se encuentra bien para poder poner la nutrición enteral. Te hacen una placa de tórax, que es lo que se hace siempre para comprobarlo, y te dice cuál debe ser la actitud a seguir. Entonces, a ver, sonda nasogástrica, ¿está bien colocada o no? Tenemos que ver, la sonda nasogástrica ¿dónde tiene que ir? Nasogástrica, por la nariz tiene que ir al estómago, entonces tenemos que ver que vaya al estómago. Si no va al estómago, está mal colocada. Si está bien colocada, perfecto, iniciamos nutrición enteral. Si está mal colocada, habrá que recolocarla. Así de sencillo. Entonces, no vamos a ver las respuestas, vamos a ver la radiografía. Entonces, en la radiografía tenemos aquí esta placa de tórax. A lo mejor es probable que no hayáis visto una colocación de sonda nasogástrica en vuestra vida si no habéis hecho prácticas en las que las haya visto o no habéis trabajado antes. Es normal, pero hay que tener sentido común. Entonces hay que ver si se va de estómago. Esto es una placa, pulmón, tenemos por aquí el callado de la aorta, el corazón, y ¿qué vemos aquí raro? Vemos este tubo blanco. Este tubo blanco que se está yendo hacia el pulmón derecho. Ese tubo blanco es la sonda nasogástrica, como supongo que intuiréis. ¿Tiene lógica que se vaya al bronquio derecho? No, porque debería irse hacia el estómago, que mientras no tenga el estómago en el lado contralateral, pues está mal puesta. Entonces, esta sonda se ha ido por la vía aérea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitarla y volver a ponerla. Tiene bastante sentido, ¿no? No le pongamos nutrición porque vamos a hacer una aspiración no, pero vamos a poner ahí todo el contenido alimentario en el pulmón y vamos a hacer una infección y la vamos a liar. Entonces, vamos a ver las respuestas. Opción 1, retirar la sonda y volver a introducir. Sencilla, tiene lógica. ¿Dónde está la sonda? Donde no tiene que estar, ¿no? Pues ya está. Si tú aparcas mal el coche, pues tendrás que aparcarlo bien. Pues esto es lo mismo, ¿no? Opción 2, conectar una jeringa a la sonda e insuflar 10-20 cc de aire mientras escucho ruidos en el estómago. No, porque tienes una placa y estás viendo que está mal colocada. No lo hagas. Iniciar nutrición enteral. No lo hagas, le estás liando. Progresar la sonda 4 centímetros más. Claro que sí, hombre. Progresa a la 10 y a ver si le perforas el pulmón y le produces un neumotórax que le va a sentar de maravilla. Bueno, un poco de ironía, ¿no? Pero lo más importante, tener lógica. Es una pregunta atípica, pero que entendiendo lo que implica una sonda nasogástrica, se podría acertar. ¿Un brindis? Y ahora vamos con la tercera de las preguntas. Mujer de 80 años con antecedentes. Este es un enunciado muy largo. Cuando tenemos un enunciado muy largo, vamos a quedarnos con lo importante, porque si no, la pregunta nos lleva 5 minutos y perdemos tiempo para las siguientes. Entonces, mujer de 80 años, tiene la edad para que le pase de todo. Puede pasarle de todo. Hipertensa, dislipémica y diabética, obesidad e enfermedad renal crónica. Bueno, le puede pasar de todo. Tiene todos los factores de riesgo cardiovascular avisos por haber, enfermedad renal crónica. Se encuentra con enalapril, que es un IECA, por lo tanto seguramente tenga alteración. Si tiene enfermedad renal crónica y tiene un IECA, seguramente tenga insuficiencia cardíaca. Tiene furosemida, por lo tanto tiene un diurético que va acorde con que tenga insuficiencia cardíaca. Metformina por la diabetes, simvastatina, que es una estatina para el colesterol, y lorazepam para dormir. Bueno, poco tratamiento. Acude a urgencias por empeoramiento de su disnea hasta hacerse mínimos esfuerzos. Clínica de insuficiencia cardíaca. Muy bien. A la exploración está hipertensa, frecuencia a 103 latidos por minuto, taquipneica con tendencia al sueño y una saturación mala. O sea, está en una insuficiencia cardíaca franca, está hipertensa, casi con rango de crisis hipertensiva, saturando mal, por lo tanto, bueno, algo le pasa. A la auscultación está arrítmica a 108 latidos por minuto, con crepitantes bilaterales hasta campos medios y presenta edemas en miembros inferiores. Bueno, congestiva. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? Debemos administrar oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina para el control de su disnea. Tratamiento de una insuficiencia cardíaca aguda. Perfecto. Que orine porque tiene un exceso líquido, oxígeno para que sature bien y los pulmones funcionen,
Y nitroglicerina, porque tiene esa presión alta, le vas a disminuir la poscarga al ventrículo izquierdo y vas a conseguir que disminuya las presiones dentro del ventrículo y así consigamos que se vacíe el pulmón. Perfecto. Esta me parece muy correcta. 2. Es esperable encontrar valores de NT pro BNP inferiores a 450 picogramos mililitro dado que el paciente tiene obesidad grado 1. A ver. Es verdad que el NT pro BNP, que es un marcador, es un péptido natriurético, es un marcador de a veces dilatación de aurícula o congestión, aumento de presiones dentro del corazón. Aumento de presiones suele conllevar congestión, sobre todo pulmonar. Puede estar disminuido en pacientes con obesidad, vale, pero suele ser obesidades muy marcadas y en situaciones a lo mejor que el fallo no es tan característico como este. Pacientes que estén un poco fallados y que tengan una obesidad marcada pueden tener el proBNP normaloide. En este caso, a priori, me parece muy salvaje que esta paciente tenga un proBNP normal con el grado de congestión que nos dicen, porque está desaturada, arrítmica, tiene una FA seguramente, y la FA ya aumenta los valores de proBNP de por sí. Entonces, me parece muy salvaje que tuviera el proBNP normal. Entonces, yo esta a priori pensaría que es la incorrecta, pero vamos a seguir con el resto. 3. Se debería monitorizar la función renal durante el ingreso ya que es un marcador pronóstico. Correcto. En una insuficiencia cardíaca aguda, muchas veces el riñón está deteriorado, ya sea por bajo gasto o porque hay congestión sistémica y el riñón tiene congestión y funciona mal. Entonces, el riñón es muy importante monitorizarlo. Esta me parece también muy lógica que cualquier persona, aunque no te lo hayas estudiado, la puedes marcar como correcta. No se puede descartar la presencia de síndrome de apnea del sueño como factor agravante de la disnea de esta paciente. Pues claro que no. O sea, para descartarlo tendrás que hacer el test para ver las apneas, el índice de Epworth y todas estas cosas. Entonces, me parece bastante lógico la respuesta 4. Es decir, tendrás que hacer las pruebas convenientes para descartarlo. Es una paciente obesa que ya de por sí tiene más riesgo de síndrome de apnea del sueño. Por lo tanto, esta también me parece razonable y yo marcaría la respuesta 2, por eso, porque está en una situación de insuficiencia cardíaca aguda franca, desaturada, con edemas, con una FA, por eso de que está arrítmica. Entonces, si el NT pro BNP en esta persona está por debajo de 450, vamos, me sorprendería muchísimo y lo normal es que esté pues alto, en 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, pero va a estar alto, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero con esta pregunta? Que os deis cuenta de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas de enunciado y lo más importante es ir quedándose con las cosas claves que te vayan a servir para responder la pregunta y luego utilizar la lógica. Nada más, espero que os haya gustado, dejar 5 estrellas, suscribiros, dejar un like, todas esas cosas y nos vemos en las siguientes preguntas.